Nuevamente, buen día, iglesia. Buenos días, pastor. Poco a poco seguimos estudiando el libro de los Hechos. Hoy no creo que alcancemos a cubrir la sección, porque vamos a ir del versículo 13 del capítulo 25 que habíamos quedado, hasta el versículo 32 del capítulo 26. Porque aquí está una tercera fase de Pablo bajo juicio. Y esta vez está ante la presencia de Agripa II para ser exacto. Ya habíamos visto cómo es que Pablo está en juicio con Félix primero, después Festo, y ahora va a estar frente a Agripa. Sin embargo, la introducción siempre es buena hacerla para que usted pueda entender de qué es lo que vamos a tratar en esta sección. Pablo bajo juicio en la fase 3, podríamos llamarlo así. Reitero, ya estuvo ante Félix, ante Festo, y ahora, si bien va a estar Festo también presente, pero vamos a hacer más hincapié cuando Pablo está frente a Agripa. Sin embargo, antes de iniciar esto, siempre, no sé si preguntarte, quizá algo que alguna vez a mí me han dicho, a mi esposa, ¿alguna vez te dijeron que estás loca por causa del Evangelio, por causa de aquello que tú persigues, crees? Me acuerdo algunas veces cuando, especialmente mi suegra me decía y me preguntaba cuando iba noche tras noche durante varios años al seminario, imagínate tú, trabajando y todo. A veces tenía que ir todas las noches de 7 a 10 de la noche en el primer seminario y después en un segundo seminario también. Y quizá hubiera hecho 2 carreras universitarias si uno se entrara en alguna institución. Y alguna vez preguntaba y me decía, ¿y por qué vas todas las noches? Bueno, y trataba de explicar con mis palabras, y cuando se enteraba que aún pagaba mensualidades para ir allá, ella decía, estás loco, ¿no? O sea, están locos ustedes. ¿Y cuántas veces te creen que los cristianos somos locos? ¿Sí? Locos porque, mira, tú todos los domingos podías estar en tu casa descansando, quizá como, entre comillas, piensa el mundo, ¿no? Quizás saliendo a pasear al campo, ir a la piscina, a comer salteñas, ir a jugar fútbol, futbito, pero venir a la iglesia todos los domingos, eso ya es locura para las personas, incluso a los de esta casa seguramente deben decir estos locos, ¿no? O sea, esa es la percepción que ellos tienen. Entonces, en estos versículos que vamos a estudiar, sí, hay un momento en que a Pablo le dice, Pablo, estás loco, o sea, estás tremendamente loco, o sea, prácticamente haciendo énfasis un poco en las palabras de Festo hacia Pablo, y le dice, estás loco, Pablo, las muchas letras te han vuelto loco, ¿sí? Entonces no podríamos nosotros ser menos que Pablo, o sea, obviamente el ministerio que Pablo llevaba, ¿sí? Por haber sido escogido por Dios, ¿sí? Y lo llevaba de una manera realmente bien responsable en su ministerio, porque entendemos que el llamado al ministerio, así como el llamado a la salvación, es un acto soberano de Dios, pero que demanda incorpora qué cosa, una respuesta humana, ¿sí? Dios puede llamarte, pero también involucra tu respuesta como ser humano, ¿sí? Entonces, Pablo, bueno, en un momento de su vida le dicen, estás loco, y Pablo, bueno, no hacía caso a todas aquellas cosas que le decían. Y también vamos a ver en estos versículos que vamos a estudiar cómo es que el rey Agripa en un momento dado le dice, por poco me persuades a ser cristiano, ¿sí? Por poco me vuelves cristiano, en otras palabras, ¿sí? Y ahí Pablo le dice, ¿no es cierto? Quisiera Dios por poco, por mucho, no solamente tú, sino también todos los que me están oyendo, ¿no? Fuisteis hechos tal cual soy yo, excepto estas cadenas. En otras palabras, quisiera que ustedes también sean como yo, ¿no? Y cuando vamos a estudiar el contexto, uno podría decir, pero Pablo, tú estás ahí como un acusado, ¿sí? Nosotros estamos sentados acá adelante en la realeza, vestidos con nuestros mejores trajes. Entonces,
en estos versículos las aplicaciones que podemos encontrar, pues quizá tú las puedes encontrar mucho más aplicaciones que las que yo pueda mencionarte a medida que vayamos estudiando estos versículos. Pero recordemos un poquito el contexto, ¿sí? Pablo ha sido acusado, ¿no es cierto?, por los judíos, ¿no? Especialmente por aquellos judíos que iban en contra de Pablo, porque Pablo en algún momento siempre predicaba el Evangelio de la gracia y ponía a los gentiles como a los judíos en una misma posición, y eso realmente era para los judíos algo que no podrían soportar, ¿no es cierto?, porque eran tremendamente celosos, al punto de que en varias oportunidades querían matarlo. ¿A quién? Al apóstol Pablo, ¿sí? Pablo. En una ya se salvó, en las anteriores cuando estaba en Jerusalén, sí, gracias a la providencia de Dios, utilizando las fuerzas del ejército romano, es que, ¿te acuerdas? Lo sacan, ¿no es cierto?, de Jerusalén y lo llevan hasta Cesarea, y allá está frente al gobernador de esa región, que era Félix. Y Félix, bueno, entra en un proceso de juicio, ¿no? Y habíamos visto que Félix, pues tampoco no haya en él algún acto que pueda manifestar de que él es culpable de las acusaciones que se le han hecho. Entonces lo que hace Félix es ¿no? Es mantenerlo ahí preso. 2 años está preso ahí Pablo, ¿sí? Hasta que hay un cambio de gobernador y se hace cargo, ¿quién? Festo, ¿no? Acuérdate siempre del contexto, es muy bueno para entender la historia, ¿sí? Entonces Festo, sí, que era un hombre mucho más ágil en querer resolver las cosas, lo que hace es tratar de solucionar las cosas en los pocos días que él está como gobernador, ¿no? Y trata de solucionar, incluso pidiendo a Pablo si él quisiera ir a Jerusalén, y es más, él iba a presidir ese juicio. Pero Pablo, sí, sabe con quiénes está tratando, sabe de los enemigos que quieren matarlo, que quisieron ya matarlo, y él lo que hace es acudir a su posición de ciudadanía romana y dice, no, estoy aquí ante un servidor del emperador, o sea, es aquí donde se debería juzgarme, ¿no es cierto? Entonces, no hace de que Pablo, o sea, no vaya a Jerusalén y pueda seguir siendo juzgado ahí. Entonces Festo, de la misma manera, empieza a hacer el juicio y tampoco haya ningún indicio o alguna acusación que sea verdadera para poderlo juzgarlo ahí o tener una sentencia. Entonces Pablo, te acordarás lo que hace Pablo para que, viendo obviamente toda la situación, él acude a algo que por ley él tenía como ciudadano romano y decía, bueno, yo voy a apelar al César, ¿sí? Y para Festo, ¿te acuerdas? Era algo que le permitía salir de ese conflicto y decir, bueno, si has apelado a César, pues a César vas a ir, ¿no es cierto? El problema acá, en estos versículos que vamos a estudiar, para que tú puedas entender, es que Festo tenía que hacer una carta, ¿sí? Así como lo hizo Lisias, ¿te acuerdas? Porque para trasladar a un preso y llevarlo a un otro lugar, especialmente ante el emperador, ¿no? César Augusto, ¿no? Él tenía que escribir algo, o sea, tenía que ser un informe. Por eso ahí en el versículo 26, que vamos a estudiar del capítulo 25, él dice así, como no tengo cosa cierta para escribir a mi señor, o sea, al emperador, le he traído ante vosotros, o sea, ante Agripa, mayormente ante ti, o sea, Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir. O sea, Festo tenía que mandarle a Pablo, pero tenía que mandarle con un reporte, ¿sí? Y Festo no sabía pues mucho de la problemática de la cuestión de la ley, o sea, de las cosas religiosas que de los judíos le habían acusado a Pablo, pero sin embargo, ¿sí? Sin embargo, Agripa era pues un conocedor. Es más, Pablo dice así en el versículo 3 del capítulo 26, mayormente porque tú conoces, le dice, todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Entonces Festo sí ya sabía sobre todo lo que es relacionado con las cuestiones o las costumbres o las creencias judías. Entonces podía de alguna manera acá Agripa, ¿sí? El rey Agripa ayudar a hacer
informe para que Pablo pues vaya, ¿no?, ante el César. ¿Estás entendiendo un poquito? Te hablo el contexto para que tú puedas entender. Sí, obviamente más adelante vamos a ir versículo tras versículo para que podamos nosotros desarrollar algunas situaciones. Entonces, Agripa está ahí, y Agripa también, ya, según los textos, o sea, las palabras griegas, lo que hace es, él también quería conocer a Pablo, quería saber lo que piensa Pablo, ¿no? Quería entender a Pablo su posición, y él también dice, yo también quiero ver a ese hombre, porque Festo le dice, tengo un hombre que está aquí preso, ¿no? Sí, y Agripa también, yo quiero oírle, y Agripa va con su esposa, o sea, podríamos decir así, con su cónyuge, ¿no? Berenice, ¿no? Para oírle a Pablo, pero no solo van el rey Agripa y Berenice, sino que van con una cantidad de personas, ¿no? Militares, jefes políticos, consejeros, y se hace como una pompa, dice aquí la palabra, utilizan esa palabra, ¿no? Como si fuera un acto, pero exuberante, ¿no? Donde van a ver a un Pablo ahí, quizá pequeño, sí, calvo, ¿no? Porque no tenía una apariencia física, según 2 de Corintios 10:10, o sea, y quieren pero escuchar lo que dice Pablo, ¿sí? Entonces Pablo lo que hace es tratar de evangelizar más a Agripa, ¿sí? Que pueda conocer el Evangelio, porque le va a hablar en los versículos 17 y 18 sobre el propósito del Evangelio, y Pablo en sí quería de alguna manera ser parte de la conversión del rey Agripa. Es por eso que el rey Agripa, después de haber escuchado un poco con paciencia todo cómo él era en su vida anterior, Pablo, ¿no? Después cómo él perseguía a los cristianos, cómo tuvo el encuentro con Jesús, ¿no? El rey Agripa en un momento de soldado ya dice, caramba, Pablo, por poquito, o sea, por poco me vuelves, o sea, me persuades a ser cristiano. Sí, y nosotros entendemos que no es por poquito que uno va a ir al reino de los cielos, o sea, no va a tener vida eterna, o eres o no eres cristiano, ¿sí? Pero lo que hace énfasis en estas lecturas que vamos a estudiar es, primero podríamos decir cómo es que a todos los cristianos realmente nos llaman locos o nos tildan de locos, ¿sí? Y lo va a hacer y vas a seguir siendo. Locura es para el mundo. ¿Por qué? Y Pablo eso explica en la primera carta a los Corintios. Nos creen locos, ¿por qué? Porque para aquellos que nos escuchan, ¿sí? El Evangelio de la cruz es locura, dice, para el mundo, ¿no es cierto? Entonces, ya dado un poquito este avance, ¿no? Este contexto, yo sé que vas a entender a medida que vamos desarrollando los versículos. Y de hecho tengo que hacerlo de una manera sistemática porque a ese es el ministerio que Dios de alguna manera nos ha puesto por delante. Recuerda, el ministerio, sí, el ministerio está dado a todos aquellos que son salvos. Sin embargo, también requiere de nosotros o demanda de nosotros el Señor, ¿qué cosa? Una respuesta humana, ¿sí? O sea, y es lo que hacemos, es lo que tenemos que hacer, tratar de ser un instrumento de Dios para que otros hermanos en Cristo puedan de alguna manera entender mejor lo que está relatado aquí en las Escrituras, que es necesario que un maestro pueda de alguna manera hacer un estudio sistemático, ¿sí? Porque es necesario también de esa manera dar una buena doctrina, una sana doctrina, ¿no? Conforme a los principios que demanda la misma. Entonces Pablo está aquí bajo juicio, ¿sí? Y esta vez, ¿ante quién? Ante Agripa. A veces hago preguntas retóricas para que usted pueda entenderme o pueda mirarme por lo menos y saber que tú me estás entendiendo y no estás ahí dormitando o quizá estás ahí en otras cosas de tu mente. Recuerda, hacemos un estudio esto para que muchos hermanos que ni siquiera conocemos puedan tener de alguna manera como una bibliografía, una biblioteca para que ellos también puedan de alguna manera ayudarles para que ellos también puedan hacer entender a aquellos que quieren enseñar, quieren aprender. Muy bien, entonces habíamos quedado en el versículo 12, o sea, terminamos el 12 y empezamos el versículo 13 del capítulo 25 y vamos a ver hasta dónde vamos conforme al tiempo que podamos darlo. Porque yo podría acabarlo todo este segmento, pero eso me tardaría por lo menos unas 2 horas y tampoco podemos estar en ese tiempo, ¿no? Pero sin embargo les he dado ya el contexto más o menos general de lo que se va a hacer. Entonces, versículo 13 del capítulo 25
Ahí vemos que la apelación de Pablo de su caso ante el emperador, el versículo 11 del capítulo 25, había resuelto un callejón sin salida para Festo. Bueno fue para Festo que Pablo dijo, voy a apelar al César, ¿no? Porque al igual que su predecesor, o sea, el Félix, el anterior que había estado bajo juicio, Pablo, él sabía que Pablo era inocente de las acusaciones presentadas en su contra por los líderes judíos, ¿sí? No habían hallado. Y liberar a Pablo también, habíamos explicado eso, que iba a enfurecer a los judíos, o a los líderes judíos, y hasta provocaría incluso disturbios, ¿no? Entre judíos. Y lo que más ellos temían era eso, que haya disturbios, que no se mantenga la paz en esa región, porque de alguna manera eso hacía de que sus cargos, o sea, sus posiciones podían ser reemplazadas o relegadas. Entonces, para no tener esa situación, muchos de ellos optaban por congraciarse, podríamos así decirlo, con los líderes judíos, ¿no? Y para mantener la paz o tratar de mantener la paz, bueno, tanto Félix como Festo se dieron cuenta de que necesitaban que Pablo todavía estuviese ahí como detenido, ¿no es cierto? Como prisionero, en otras palabras, ¿no? Y la solución de Félix fue no tomar una decisión, ¿no? 2 años que lo mantuvo ahí, como dije anteriormente, en la prisión, ¿no? Pero Festo, reitero, intentó llegar a un acuerdo con el fin de aplacar a las autoridades judías y propuso inicialmente un juicio en Jerusalén, prometiéndole a Pablo incluso que el mismo Festo lo precedería. Ahí está en el versículo 9 del capítulo 25. Y Pablo, ¿qué hace? Ejerció su derecho como ciudadano romano para apelar el caso ¿a quién? Al emperador. Entonces, y esa apelación, aunque resolvía el problema, reitero, le presentaba a Festo una nueva dificultad. ¿Cuál era esa dificultad? Lo he mencionado hace un momento, que como gobernador se le exigía enviar un informe junto con Pablo a Roma, en que debía detallar las acusaciones contra el apóstol Pablo. Tenía que mandar un informe. Pero en el caso de Pablo, esas acusaciones eran más que cosa teológicas y de naturaleza general, ¿no es cierto? Eran más teológicas. Y a solo 2 semanas de haber asumido el cargo, el gobernador Festo no estaba familiarizado en sí con esas acusaciones teológicas o matices de teología judía, o sea, no estaba él. Pero puesto que no entendía las acusaciones, ¿no? Del versículo 19 y 18 y 19, no podía escribir un informe coherente explicándoles al gobernador, o sea, al emperador, no podía escribir. Pero por suerte, bueno, según ellos, por suerte, ¿sí? Por suerte, o sea, en la providencia de Dios, o sea, recibe una ayuda, podríamos decir así, en el sentido de que le visitan, ¿sí? A este nuevo gobernador, o sea, recién puesto al cargo, le visitan Herodes Agripa, junto obviamente con su esposa Berenice. Y vamos a ir ya estudiando segmento tras segmento, y ahí vemos, por ejemplo, en el versículo 13, vamos a ir al primer segmento que lo vamos a estudiar hasta el versículo 22, ahí vemos cómo es la consulta relacionada con el testimonio de Pablo, ¿sí? Entonces, pasados, dice, versículo 13, ya iniciando el estudio, ¿sí? Pasados algunos días, ¿ya? De la apelación de Pablo al César, obviamente, pasado algunos días, dice, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo, ¿sí? El rey Agripa. En otras palabras, Herodes Agripa II, más conocido como tal, ¿no? Y con él estaba su consorte, que era Berenice, que es su consorte, su esposa, es la esposa de un monarca, su cónyuge, podríamos decir así, ¿no? Vinieron, dice, a Cesarea, y ellos obviamente debían saludar al nuevo gobernador, en este caso Festo, ¿no es cierto?, que estuvo en lugar de Félix, ¿no? Y el rey Agripa, este es el último en la línea de los Herodes, que ocuparán realmente un lugar destacado en la historia del Nuevo Testamento. Ahora, este rey Agripa, o sea, Herodes Agripa II, ¿sí?
gobernaba en ese tiempo la parte norte de Palestina, donde durante la ocupación romana, fíjense cuál es el linaje de este rey, ¿sí? Agripa. Agripa segundo, o sea, tenía su padre, sí, que era obviamente Agripa primero. ¿Quién era Agripa primero? ¿Sí? Que fue el Herodes que mató a quién? Al apóstol Santiago, ¿sí? A Santiago, ¿sí? Y encerró también o encarceló, según el Nuevo Testamento que hemos estudiado, Hechos, encarceló a Pedro y también encontró un final prematuro, ¿te acuerdas? Al ser comido por los gusanos después de no darle gloria a Dios, es aquel que había sido muerto, es su padre. Y mire quién fue su tío de este Agripa II. Su tío abuelo, Herodes Antipas, ¿sí? Que ocupó un lugar destacado en los evangelios, gobernante, este fue el quien ejecutó a Juan el Bautista, ¿ya? Y procuró también la muerte de Jesús, o sea, andaba buscando para matarlo a Jesús, según Lucas 13, 31 al 33. Y más tarde también lo sometió a prueba, fue ante él cuando estuvo en juicio, ¿no? Pilato lo mandó ante Herodes, y Herodes lo volvió a mandar ante Pilatos, ¿te acuerdas, no? De esa situación. Entonces, Herodes Agripa II tenía un linaje prácticamente, pues, digno de mencionar según los evangelios que están escritos. Imagínate su tatarabuelo, ¿quién era? Fue Herodes el Grande. ¿Quién fue Herodes el Grande? Este gobernaba en la época en que Jesús nació, ¿sí? ¿Te acuerdas quién mandó a asesinar a los hijos de Belén en un esfuerzo de matar al recién nacido rey? Fue pues su tatarabuelo. Ahora, mire cómo es que Dios, ya un poquito haciendo una pausa, puede dar la oportunidad, ¿no? A un personaje que tiene un linaje realmente oscuro, podríamos llamarlo así, para que el mismísimo Pablo pueda estar realmente predicándole el Evangelio. Pero la salvación pues es personal, ¿no es cierto? O sea, pero miren el privilegio que tenía, y vaya, si hablamos de Berenice, que era su consorte, o sea, su cónyuge, porque no solamente era su cónyuge, ahora no era su consorte, se le llama mejor cuando es el cónyuge de una persona, ¿no? De un monarca. Entonces, Berenice, por ejemplo, no solo era su esposa, sino también era su propia hermana, ¿sí? Hermana, o sea, era la hermana de ellos. En otras palabras, Drusila, por ejemplo, que era también su hermana, era esposa del ex gobernador Félix, del cual estuvo Pablo en juicios, ¿sí? O sea, es como que está ahí metido toda la familia, ¿no? Entonces, y esta relación, que era una relación incestuosa, porque se llama incesto, ¿no es cierto? Cuando hay de por medio una relación entre parientes, o sea, entre hermanos, primos, etcétera, o padre, hija, etcétera, ¿no? Realmente era un objeto de chisme en ese tiempo en Roma, ¿no? Especialmente donde ellos vivían. Entonces, Berenice, de vez en cuando, mira, la historia esto lo habla, ¿no? No lo dice la Biblia, pero hay que de alguna manera, para aquellos que estudian, hay que darles estas referencias, para ver de qué personas están escuchando el Evangelio, o sea, el testimonio de Pablo, ¿sí? Entonces, Berenice de vez en cuando dejaba a su hermano, porque era su hermano, al mismo tiempo de ser su cónyuge, ¿no? Dejaba, y esta señora se iba pues con su amante, ¿no? De otro hombre, no era no tenía cualquier amante, sino era el emperador Vespasiano, ¿no? Y no solo él, sino también se iba con otro, que era Tito, que era el hijo de Vespasiano, o sea, pero siempre regresaba a la casa. ¿Por qué? ¿No? Porque ambos de alguna manera eran inseparables en la narración de los hechos, siempre estaban presentes el uno y al otro. Por eso alguna vez siempre decían, según la historia, decían que Berenice era el símbolo de la adicción de Agripa, o sea, todo le soportaba. ¿Sí? Imagínate tú, o sea, pero estamos hablando de dos personas que tienen la oportunidad de ¿qué? De dejar limpio esa su trayectoria, o sea, de realmente de arrepentirse, ¿no? Y después estar libre de toda esa, de ese relato que, bueno, permaneció en ellos, ¿no? Ahora,
Agripa entonces, Agripa del cual Pablo va a estar presente o le va a hablar, no era entonces cualquier personaje, ¿no? Aunque no gobernaba en Judea, Agripa había recibido, por ejemplo, el control del tesoro del templo y el derecho de designar al sumo sacerdote. Los romanos, por ejemplo, lo consideraban un experto en asuntos judíos, igual que Pablo, según el versículo 3 del capítulo 26, ¿sí? Sabía, ¿sí? Entonces, lo que no sabía era Festo, ¿sí? Esa era su debilidad, no sabía sobre los asuntos religiosos. Entonces, Festo, ¿qué hace? Reitero por tercera vez, ¿no? Reitero que sea Agripa quien la pueda ayudar a hacer ese informe, porque tenía que acompañar un informe con el prisionero, en este caso Pablo, y llegar ante el emperador, ante César, ¿no? Y entonces, Agripa... Hay mucho que contar sobre este rey, pero sin embargo suficiente podría decir lo que ya he mencionado, ¿no es cierto? ¿Sí? Vaya, qué personaje, tanto Agripa segundo como su esposa Berenice. Entonces, estos dos llegan ante el gobernador, en este caso de Cesarea, ¿no? De Festo, y dice que el versículo 13 que estaban algunos días. Y como el versículo 14 dice, y como estuvieron allí muchos días, o sea, vale decir que no se quedaron tampoco muy poco tiempo, sino que dice muchos días, ¿no? Y ahí es cuando Festo tiene la oportunidad de la experiencia y el consejo experto de quién? De Agripa, ¿sí? Y el exgobernador había dejado, pues, reitero, a Pablo en prisión para aplacar a los líderes judíos. Entonces el versículo 14 nos dice que ¿qué hace Festo? Dice, expuso al rey la causa de Pablo, diciendo, y a partir de este versículo, del 14 hasta el versículo 22, si no estoy mal, le va a explicar todo lo que ha sucedido antes, ¿sí? Todo lo que había pasado antes, ¿no? Por eso le dice, expuso al rey la causa de Pablo, diciendo, un hombre ha sido dejado preso por Félix, ¿sí? Y entonces Festo, ¿qué hace? Repasa ante Agripa la situación de Pablo. Los judíos obviamente no querían un juicio justo para Pablo, sino un juicio sumario de condenación. Ahora, impregnado de la orgullosa tradición de la justicia romana, adecuadamente, Festo le responde, ¿no? ¿Sí? Versículo 15 y 16 dice, respecto al cual, dice, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos, pidiendo condenación contra él, contra Pablo, obviamente, ¿no? Está dando un relato, le está dando los antecedentes, la situación del apóstol. A estos, dice, respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Entonces aquí Festo, o sea, quería cumplir con su deber y conocer el caso por sí mismo antes de emitir un veredicto. Pero al negarse a acceder a las exigencias del concilio, ¿no? De celebrar un juicio en Jerusalén, Festo decidió realizar un juicio en Cesarea, ¿no es cierto? Entonces él dice, así que, dice, habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé a traer al hombre, Pablo. ¿Sí? Estamos siguiendo la lectura, ¿no es cierto? A Pablo. Y estando presentes los acusadores, dice, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba. O sea, no había un cargo en el cual podía de alguna manera sentenciar al apóstol Pablo. Y lo que Festo había supuesto que las acusaciones contra Pablo en un tribunal romano abarcarían graves violaciones a la ley romana. Pero en vez de eso le dijo a Agripa que ellos, dice, no tenían, dice, contra él ciertas cuestiones acerca de su religión. O sea, no había sedición, en otras palabras, contra el Imperio Romano, pero había situaciones o cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús, ¿no? Ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo, ¿sí? O sea, según lo que había pasado, Pablo decía, Jesús está vivo, ¿sí?
Y es una muestra para nosotros de que realmente Jesucristo ha resucitado. Pues tenemos esa evidencia propia de las palabras del apóstol Pablo, ¿no? Entonces, sigue contando aquí Festo, o sea, sigue diciéndole al rey Agripa, dice, versículo 20, dice, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y había ser juzgado de estas cosas, como dije en el antecedente, ¿no? Le dije, mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que se le enviara yo a César. Entonces, aquí lo que está diciéndoles Pablo es, él pidió, sí, ir ante el César, ante el emperador, ¿no? Para que él pueda allá ser juzgado, ¿sí? ¿Por qué? Porque él tenía esa condición, o sea, tenía esa ese derecho como tenía ciudadanía romana de acudir, ¿no? Tenía ese derecho de ser juzgado ante el representante del emperador en un tribunal romano, ¿sí? En este caso tenía el derecho de ser enjuiciado ahí delante de Festo, pero al final él tenía también el otro derecho de apelar al César. Pero al no tener otro recurso, Pablo, vimos que él apeló al tribunal de César y bueno, y Festo le está explicando, sigue aquí a Agripa, ¿no? El versículo 21 dice, mas como Pablo apeló para que se les reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. Hasta ahí está relatando ¿no? Sí, el Festo a Agripa la situación. En el versículo 22, entonces dice, Agripa dijo a Festo, el 22, yo creo que sin duda halagado por la apelación a su experiencia, además de ser curioso, lo que hace Agripa, dijo a Festo, yo también quisiera oír a este hombre, ¿sí? Yo también quisiera oír a este hombre, y él le dijo, mañana le oirás. Y esta palabra quisiera viene de un término boilomai, que es en griego, que es una palabra en tiempo imperfecto, que quiere decir que él tenía las intenciones siempre, ¿no?, de querer hablar con el apóstol Pablo, o sea, quería oír a Pablo hace mucho tiempo, eso da a entender esta palabra. No es que en ese momento él se le presenta, sino que él ya había escuchado del apóstol Pablo, ¿no? Y era indudable de que él había oído hablar del apóstol y esperaba oír al vocero principal del cristianismo en persona. Y Festo le aseguró, ¿no?, al decirle, mañana le oirás. Entonces, hasta ahí hemos visto un poquito todo lo relacionado con los antecedentes del testimonio de Pablo, lo que había sucedido, ¿no? Por lo cual Festo le está pidiendo a Agripa que pueda de alguna manera, ¿no?, ayudarlo a hacer un informe, porque eso lo va a decir más adelante. Y ahí vamos a un segundo escenario, podríamos decir así, para el estudio, del 23 al 27, y vemos ahí las circunstancias del testimonio de Pablo. Y esta es una escena bastante fascinante, podríamos decir, en el Nuevo Testamento, porque miren cómo se arma para escucharlo a Pablo. Versículo 23. Seguimos el texto. Yo espero que estés entendiendo y estés siguiendo. Entonces, una vez que Festo le dice, mañana vas a oír a Pablo, o sea, a este hombre, ¿no? Él le dijo, mañana. Al otro día, dice, viniendo Agripa y Berenice, con mucha pompa, ¿sí? O sea, esta palabra no hay que pasarlo desapercibido, ¿sí? Cuando dice con mucha pompa, o sea, aquí esta palabra, ¿no?, fantasía, que es en el griego, denota un magnífico y vistoso desfile. O sea, en otras palabras, Festo convirtió la audiencia de Pablo en una ocasión para honrar a Agripa, y acompañados de 5 comandantes que dirigían las 5 legiones estacionadas en Cesarea, porque había 5 legiones, o sea, 5 comandantes estaban presentes, y principales hombres de la ciudad, o sea, no era cualquier quórum que llamamos, ¿no? No está aquí solamente Festo, Agripa y Berenice, sino que están realmente muchas personas, ¿no? Porque fíjate lo que dice el versículo 23, al otro día viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa y entrando en la audiencia, ¿con quiénes?
con los tribunos. Bueno, la historia dice que sí, había 5 tribunos en Cesarea, ¿ya? Y los principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo, fue traído Pablo, ¿sí? Entonces están ahí políticos, consejeros, ¿sí? Estos principales hombres, están los tribunos, o sea, con sus mejores trajes, podríamos llamarlo así, ¿sí? Porque era una pompa, o sea, se montó como un escenario realmente grande, ¿no? Y fíjate, o sea, haciendo una pausa para no ser muy lecturoso en las escrituras, tú imagínate, ¿no? Estamos ahí el rey Agripa, ¿no? El gobernador Festo, su esposa, principales ahí hombres del ejército, políticos, consejeros, ¿sí? Y entra Pablo, ¿sí? Ahora, nos han dicho siempre, ¿no? En las escrituras que Pablo no tenía una apariencia. Es más, segunda de Corintios 10:10 dice que no tenía una apariencia, pues, así muy, como si su presencia corporal, tenía, según segunda de Corintios 10:10, tenía una presencia corporal débil, ¿no? Muchos dicen que era calvo, pequeño, ¿no? ¿Sí? Entonces, imagínate tú, ¿no? Verlo ahí a Pablo y más adelante, bueno, Pablo les dice, no quisiera que tengan lo que yo tengo, en otras palabras, debe ser bien chocante para ese momento. Pero bueno, ahora sí, seguimos el relato, habíamos estado en el 23, ¿no? Pompa, se hizo una pompa para que puedan escuchar a Pablo, que fue traído. Entonces Festo dijo, ¿sí? Nuevamente toma la palabra, ahí ya está, Pablo, ahí presente. Versículo 24 dice, entonces Festo dijo, Rey Agripa, y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén, y aquí dando voces que no debe vivir más, ¿no? O sea, ahí está. Festo está dirigiéndose a Agripa y a los que están ahí y les está diciendo, ¿no? Las razones por las cuales como la comunidad judía ha pedido que Pablo en realidad no merezca vivir. Entonces es mejor que, o sea, que esté muerto, ¿no? O sea, entonces, y el gobernador realmente, o sea, en este Festo, como no entendía los asuntos religiosos que estaban en juego, esperaba que los resultados de ese examen, o sea, proporcionara algo coherente para describir un informe oficial, ¿sí? Fíjate el versículo, habíamos quedado el versículo 25, pero yo, dice, ¿no? ¿Cierto? Esto, hallando, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, perdón, y como él mismo apeló a Augusto, o sea, que Augusto es una palabra en latín, ¿no? Relacionada con el emperador, ¿ya? Apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Listo. Pero ahí el versículo 26 muestra la razón, ¿no es cierto?, por la cual está pidiendo que Agripa intervenga en esta situación. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi señor, o sea, al emperador, ¿sí? Le he traído ante vosotros a todos los que están presentes ahí, especialmente a Agripa, porque, reitero, Agripa tenía un origen judío, ¿sí? Conocía de las costumbres en cuanto a la teología judía, ¿no? De hecho, venía de un linaje de los edomitas, si no me equivoco, ¿no? Dice, le he traído ante vosotros y mayormente ante ti, oh rey Agripa, dice, para que después de examinarle, y ahí está la palabra, ¿no? Que tenemos que poner énfasis, tenga yo que escribir, ¿sí? ¿Te acuerdas que te dije? Necesitaba algo que mandar, un informe, no era mandarle nomás. ¿Por qué? Porque para el emperador, o sea, no iba a ver pues con buenos ojos a un gobernador provincial quisiera perder así el tiempo a un tribunal ahí en Roma, ¿cierto? Entonces tenía que haber un informe bien establecido. Y Pablo no dejaría pasar una oportunidad, obviamente, de predicar el evangelio en su entorno tan importante. Entonces, porque me parece, versículo 27, fuera de razón enviar un preso
y no informar de los cargos que haya en su contra. ¿Sí? Estamos viendo, ¿no es cierto? Está bien entendible, yo lo veo esto, ¿no? Sí, gracias. En otras palabras, gracias, Rey Agripa II, que tú conoces lo que son las costumbres y la teología judía, muchas cosas, porque más adelante le va a mencionar Pablo, ¿no? Gracias para que, y no solo a ti, especialmente tú, Rey Agripa, sino a todos los que están aquí, para que yo pueda hacer un informe y de alguna manera que ese informe pueda poner los cargos y mandar eso ante el gran emperador, ¿no? César Augusto. Entonces, y ahí en el versículo, y ahí termina, ¿no es cierto?, el versículo 25, y inicia ahí la defensa de Pablo ante Agripa, dice el mismo texto de la Biblia, versículo 1 del capítulo 26. Ahí Agripa se hizo cargo, en otras palabras, del proceso, ¿no? Ya que no había en ese momento ni acusados ni acusadores, no había en ese momento, ¿sí? Y lo que hace es informarle a Pablo y le dice, entonces dice Agripa, dijo a Pablo, se te permite hablar por ti mismo, Pablo, ¿no? Se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, dice, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Bueno, siempre había eso, ¿no? Extender la mano para que guarden silencio, ¿no? Y Pablo empieza a decir, ¿no? Versículo 2, me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. ¿Ok? Entonces el versículo 22 no es una adulación, ¿sí? Porque Pablo creía que a causa de su orientación romana, Agripa no se solidarizaría con el concilio, ¿sí? Para Pablo está bien que el rey Agripa esté ahí, ¿no? Ungiendo el juicio, ¿no? Además, su trasfondo judío, reitero, que había mencionado que lo tenía, lo convertía en un experto, dice, por eso dice el versículo 3, mayormente, dice, ¿no? Para Pablo era bueno que esté Agripa, porque tú, le dice, fíjate, tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. ¿Sí? Me oyes con paciencia. Qué bueno, ¿no? La meta principal del testimonio de Pablo, creemos que no era el de exonerarse de las acusaciones, sino de convertir a Agripa. ¿Por qué lo digo esto? ¿Por qué decimos esto? Porque más adelante, ¿no? Agripa le dice, por poco me conviertes en ser creyente, o sea, en ser cristiano. ¿Sí? Por poco. Pero bueno. Entonces, versículo 3, ¿no? Ahí le manifiesta, ¿no? Le dice que da a conocer que Agripa conocía sobre las costumbres y cuestiones que había entre los judíos. O sea, él podía entender las acusaciones que le hicieron los judíos. Y Pablo siempre se veía pues como un embajador de Cristo, ¿no? Siempre se veía como un embajador, ¿no? Porque siempre Pablo entendió el llamado que Dios le había dado a él, ¿no? ¿Y qué hace Pablo? Lo que Pablo hace, ahí empieza a hablar con el rey Agripa y da el testimonio, su testimonio del apóstol, ¿sí? Que contiene específicamente dos temas principales. ¿Cuáles son esos dos temas principales que enfoca el apóstol Pablo en su defensa? La resurrección de Jesucristo, que prueba que Él es el Mesías, ¿sí? Y segundo, su vida transformada, en este caso de Pablo, prueba la realidad de la resurrección de Cristo. Entonces, el apóstol realmente es un maestro, ¿no? O sea, porque teje, podríamos decir así, magistralmente el Evangelio de Salvación por medio de este relato que lo hace en primera persona, por él mismo. Él está hablando de sí mismo, está testificando de sí mismo. Y fíjate el versículo 4, y ahí tú ves en tu Biblia, ¿sí? Pablo lo que empieza a hablar es de su vida anterior, ¿no? Del cual él era. Y fíjate, dice, mi vida, dice Pablo, versículo 4, ¿no? ¿A fin de qué? De mostrar realmente la asombrosa y completa transformación de su vida. Pablo comienza con su testimonio describiendo cómo vivía antes de convertirse. Es lo que podemos hacer, ¿no? Haciendo una pausa, ¿sí?
hay muchos que nos conocen como éramos antes, ¿o no? ¿No? Pero si este era, no, si te contara cómo era, ¿no? ¿Sí? Pero de alguna manera Pablo no esconde lo que él era, ¿sí? No esconde, ¿no? Su testimonio era, vean, o sea, vean cómo yo realmente ha sido transformada mi vida. O sea, él está dando su testimonio de vida, ¿sí? Su testimonio de vida. Entonces, Pablo era muy conocido por las autoridades judías, o sea, él se había educado en Jerusalén, o sea, y más tarde, de hecho, no, todos los que le conocían vieron cómo se convirtió Pablo. Por eso sigue, relata su vida anterior y dice, reitero, y vuelvo a leer el versículo 4 y seguimos adelante. Dice, mi vida pues desde mi juventud, dice, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén. La conocen todos los judíos, los cuales también saben, dice, que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. ¿Te acuerdas estas palabras que Pablo siempre lo decía en Filipenses, en Gálatas, cuando él se describe? Yo era fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín, ¿no? O sea, él era celoso, podríamos decir, de las costumbres judías, ¿no? Y ahora dice Pablo, o sea, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Y voy a leer el 8 y después te explico. ¿Qué? Dice, se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos. O sea, me están juzgando de algo que ellos deberían creer, que es la resurrección, que está escrita en las escrituras del Antiguo Testamento, que el Mesías iba a resucitar, que iba a ser el primogénito de los que iban a resucitar. O sea, me están juzgando de esa esperanza que es la vida eterna. O sea, me están juzgando, o sea, lo que Pablo está hablando cuando habla o utiliza esta palabra esperanza, está hablando de que la esperanza era la venida del Mesías y de su reino, del cual ellos mismos estaban esperando, ¿no es cierto? Esperando. Específicamente, la venida, o sea, la segunda venida iba a marcar en el Mesías que tenía que volver. Entonces, lo que era la promesa que hizo Dios, ¿sí? No solo lo hizo Dios a Pablo, sino a las 12 tribus que menciona, o sea, es una promesa para todo el pueblo judío, y este hecho de que menciona las 12 tribus, que hasta en ese momento solo habían 2, porque 10 habían desaparecido, Israel del norte. Sin embargo, entendemos que Pablo sabía que aún toda esa promesa que Dios hizo al pueblo de Israel se iba a cumplir, y ya lo hemos estudiado eso en Apocalipsis, ¿no es cierto?, donde Dios va a cumplir su promesa con el pueblo de Israel. Entonces, esa promesa cuyo cumplimiento esperaban alcanzar las 12 tribus, dice, por eso mismo yo sirvo, dice, constantemente a Dios de día y de noche, ¿sí? Él servía por esa promesa, por aquello que estaba declarado en las escrituras, ¿no? De la venida del Mesías, de su reino, de la cual la palabra decía que el Mesías vendría para quitar el pecado y establecer su reino de justicia. Esa es la esperanza. Y esa es nuestra esperanza nuestra, ¿no es cierto? Esa es la esperanza que está escrita. Entonces, lo increíble que cuando uno lee esta situación, que esa esperanza del cual Pablo habla, pues haya sido usado por los mismos judíos que debían creer en esa esperanza. ¿Sí? Nosotros tenemos esperanza de ir al reino eterno, o sea, a la vida eterna. Sí, ¿no ves? Esa es nuestra esperanza. Y gracias a Dios la Biblia dice que la esperanza en Dios es sí o sí. Nosotros en el mundo conocemos una esperanza, tengo esperanza de que Argentina salga campeón, pero eso no es pues certero, ¿no es cierto? ¿Sí? Puede ser que sí, puede ser que no, pero cuando se trata de nuestra esperanza en el reino eterno, la palabra dice, y vuestra esperanza es sí
Oh sí, o sea, tenemos esa certeza, esa certeza. Entonces, al resucitar Jesús de los muertos, o sea, nos validó la promesa de la resurrección del Antiguo Testamento, demostrando al mismo tiempo que Jesús era el Mesías, ese Mesías tan anhelado que estaba esperando el pueblo de Israel. Pero fue precisamente en ese punto que Agripa, junto con muchos de los otros judíos, no estaban dispuestos a aceptar. En síntesis, la mayoría de los judíos, ¿no?, excepto los saduceos, como ya había mencionado en temas anteriores, aceptaban el concepto general de lo que es la resurrección. O sea, ellos creían en la resurrección, excepto los saduceos. ¿Te acuerdas, no es cierto? O sea, lo que no aceptaban, lamentablemente, ¿no?, los fariseos, y en este caso los que están oyendo, era que Jesucristo hubiera resucitado de los muertos y que fuera el Mesías esperado. Eso era lo que no aceptaban, ¿no? Los judíos, ¿te acuerdas que ellos habían inventado que el cuerpo de Jesús había sido robado por sus mismos discípulos? Y es más, ellos habían hasta pagado a algunos soldados romanos para que certifiquen aquello o confirmen esa mentira. Entonces, Pablo les dice, no, yo lo vi, o sea, Jesús está vivo. ¿Por qué? Porque yo lo vi, o sea, yo lo he visto a Jesús, ¿sí? Y el versículo 9, ahí Pablo ya pasa, no, de la vida, de contarles su vida anterior, de lo que era Pablo, pasa a contarles cómo era Pablo, ¿sí? En esa vida anterior, cómo él perseguía realmente a la iglesia, ¿no?, de Cristo. Fíjate el 9, ahí Pablo entendía. Obviamente que Pablo entendía eso perfectamente, pues él mismo creyó antes de igual manera, ¿no? O sea, él mismo creyó que Jesús era un impostor, ¿no? Que no era el Mesías en otro caso. Ya terminamos con esto hasta el 11, ¿sí? Entonces dice, yo ciertamente, fíjate tú, o sea, tienes que ir un poquito a ese momento, ¿no? Pablo está relatando su vida anterior, ¿no? Dice, yo ciertamente había creído mi deber de hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual, dice, también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos. En otras palabras, yo me propuse meter a la cárcel a todos los cristianos, ¿no es cierto? Habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Ya, esa palabra también hay que un poquito explicarlo. Cuando dice aquí yo di mi voto, implica que Pablo en un momento dado de su vida pertenecía al concilio, porque solamente los que pertenecían al concilio podían dar su voto, ¿no? Había una piedrita blanca, una piedra negra, ¿no? La negra era para sentenciar, podríamos decir así, en ese tiempo, y la blanca era para, de alguna manera, para dictar la absolución. Pero no solo es, al dar mi voto, o sea, en ese tiempo no implicaba solo decir, ya, mátenlo, sino que era permisible que él también agarre la piedra, ¿sí?, y dé la primera piedra. En todo caso, Pablo de alguna manera fue también un asesino, ¿no? Y es más, o sea, ¿te acuerdas de Esteban, no es cierto? Él consintió la muerte de Esteban, pero no solo consintió la muerte de Esteban, porque él también dio su voto para que lo apedrearan y lo mataran. O sea, miren el grado de lo que Pablo está relatando de su vida. Entonces, pero no solo le bastaba matar a Pablo a los cristianos, sino también, dice el versículo 11, y muchas veces, dice, castigándolos en todas las sinagogas. Y recuerda, estos castigos que se hacían en ese tiempo no eran pues los castigos que nosotros podemos imaginar, eran castigos realmente atroces, terribles, ¿no? Con látigos, ¿no? Donde los látigos en la punta tenían metales, piezas de huesos de animales o de cualquier cosa que realmente rasgaban pues toda tu carne, ¿sí? Entonces no solo bastaba con matar o castigarlos, ¿no?, sino lo peor, dice, también los forzaba a blasfemar. O sea, en otras palabras, les decía, o sea, tienes que rechazar aquella tu creencia, ¿sí? Tienes que hablar mal de tu creencia, ¿no? Y enfurecido, dice, de sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Imagínate la vida de Pablo, del apóstol Pablo, de Saulo en ese momento, ¿no? O sea, realmente era un hombre que
odiaba prácticamente al cristianismo, a todos los cristianos, ¿no? Entonces, y yo me imagino ahí el rey Agripa escuchando todo ese testimonio, ¿no? De lo que él era antes, ¿no? Y de lo que como él realmente tenía un odio tan grande hacia los cristianos, ¿no? Y castigaba no solamente a los cristianos, no solamente hacía que los mataran, obligaba a retractarse, lo veía a los cristianos como peligrosos, como herejes, o sea, los hacía blasfemar, ¿no? Y no bastaba con eso, sino que él iba, no le importaba el tiempo, ya me imagino en esos tiempos ir a todas las regiones extranjeras para perseguir a los cristianos, y hay relatos donde él dice, ¿no? Que entraba a los lugares donde se reunían, que los sacaban, no importa si eran hombres o mujeres, ni los sacaba de sus cabellos, o sea, obviamente Pablo entendía también de alguna manera la posición de lo que pensaban los líderes judíos, porque él dice, es más, de los pecadores yo soy el número uno, dice, no, o sea, ni siquiera ustedes hacían lo que yo hacía antes, ¿sí? Entonces, y Pablo lo que hace, empieza luego a pasar y a relatar su conversión, versículo 12, ¿sí? Empieza a relatar su conversión, ¿no? Mientras Pablo estaba ahí exponiendo su caso, dice, ocupado en esto, dice, iba yo, dice, a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. De hecho, seguramente muchos de los que le acusaron seguramente le dieron estas cartas. Bueno, creo, ¿no? Y ahí empieza a relatar su conversión, que ya lo hemos estudiado en el capítulo 9, ¿sí? Que ya conocemos en realidad. Claro, hay algunos detalles que no están mencionados en el 9, pero sí están mencionados acá. Y dice, cuando a mediodía, oh rey, le dice, ¿no? Al rey Agripa segundo, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. ¿Te acuerdas, no es cierto? Hay una... Aquí menciona que era mediodía, ¿no? En el 9 no menciona aquella situación. Y habiendo caído todos, o sea, nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba, dice, y decía en lengua hebrea. ¿Cuál es esa lengua hebrea? El arameo, ¿sí? Para que entiendas, ¿sí? Saulo, Saulo, dice, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón, ¿sí? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. O sea, le está diciendo en otras palabras, estás peleando, Saulo, o sea, te estás resistiendo inútilmente, ¿sí? A una fuerza superior, o sea, a una autoridad, a una voluntad divina. Igual vas a hacer caso, por más que yo te pinche, ¿no? ¿Te acuerdas que era una vara, ¿no? El aguijón, una vara, ¿sí? Y a veces el animal se resistía, pero igual iba a obedecer. O sea, estás peleando con alguien que estás peleando contra Dios y solo te estás causando daño a tu propia alma y a tu conciencia en vano. Estás peleando, te estás causando daño a ti nomás. O sea, deja de pelear conmigo. Sí, yo soy superior. Estoy parafraseando para que tú me entiendas esa frase o esa expresión. ¿Sí? No pelees contra la voluntad de Dios. No pelees, no vas a ganar. O sea, yo soy pues soberano. O sea, mi voluntad está sobre todo. ¿Sí? Dura cosa te es dar, o sea, en vano estás peleando conmigo, o sea, Saulo, o sea. Entonces, y Pablo está contando este su relato, dice, ¿por qué me persigues? ¿No? Ya me imagino tú ahí la situación de Pablo, versículo 15, yo entonces dije, ¿no? ¿Quién eres, Señor? Claro, en otro versículo dice, ¿y qué quieres que yo haga, no? Pero aquí dice, ¿quién eres, Señor? Dice. Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Sí? ¿Quién tenía la certeza más grande de que Jesús había resucitado? Pablo, ¿sí? El apóstol Pablo. Y el requisito para ser apóstol es verlo al mismísimo Jesús, lo cual estos falsos apóstoles que hoy se llaman, ¿no? O falsos profetas, no la tienen. Aunque ellos dicen que se han encontrado con Jesús varias veces y por poco no han tomado café con él, ¿sí? Pero según las escrituras, un verdadero apóstol tiene que realmente
haber sido testigo de que Cristo ha resucitado, y eso le dice en Hechos capítulo 1, versículos 21 y 22, Primera de Corintios 9, 1, Primera de Corintios 15, 8, ahí dice, ¿no?, que el apóstol debía haber sido testigo de un Cristo resucitado. Pero seguimos el texto, versículo 16, pero levántate, le dice, ¿no?, y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti. En otras palabras, te he puesto a ti, ¿sí?, para este trabajo. Y vas a testificar no solo de esta situación que estás viviendo, sino de las otras más que me voy a aparecer a ti, ¿sí? Y de hecho, Pablo va a mencionar más adelante cómo ahí el mismísimo Jesús, ¿no?, se encontró con Pablo, ¿no?, en varias oportunidades, incluso se va a encontrar más adelante. Entonces el apóstol Pablo fue llamado, ¿no?, dice, para anunciar las buenas nuevas de salvación del juicio por medio de la obra de Jesucristo, ¿no? Y ahí le dice, ¿no?, levántate, dice, ¿no?, y ponte sobre tus pies, está contando ahí Pablo, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo, ¿no? De ahí viene esta palabra de testigo, de esa palabra de apóstol, ¿no? Apóstolos, ¿no? El testigo, el enviado, ¿no? De las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Entonces, el Señor le da el ministerio, ¿sí?, para que él vaya, y le dice, ahí me dijo el Señor, no solo la salvación es para los cristianos, sino de por medio también Dios te da un ministerio, ¿sí? ¿Cuál será tu ministerio tuyo? Eso hay que pedirle al Señor, ¿no es cierto? ¿Sí? Mientras tanto, ahora el ministerio de nosotros es pues ser instrumentos de Dios para capacitar a algunos que necesitan de aquel. Y ahí Pablo, en versículo 18, empieza a dar el propósito del Evangelio, y de ahí donde vamos a quedar, porque ahí vamos a ver realmente cuál es el resultado de la salvación, o el propósito del Evangelio. Solo lo voy a leer, y la siguiente semana lo vamos a ir explicando. Dice, para que abras los ojos. Mire el propósito del Evangelio, ¿sí? Te estoy mandando a ti, Pablo, le dice, para que abras los ojos, para que abras sus ojos, ¿sí? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque están ciegos. Y mismo Jesús decía, ¿no? Decía a los líderes judíos, son guías de ciegos, ¿sí? Ustedes están ciegos y también guían a ciegos, ¿no? Pero no solo para que abran sus ojos, sino para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Y la luz es más adelante, la siguiente semana vamos a explicar, ¿no?, cómo es que la luz se utiliza como una metáfora para decirle que uno es salvo, ¿sí? Y hay varios pasajes, ¿no? Para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Obviamente, nosotros sí entendemos, y la siguiente semana detallaremos un poco cómo es que el Señor nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su luz, y al mismo tiempo nosotros debemos predicar aquello, ¿no es cierto? Primera de Pedro 2:9, ¿no? Nosotros somos real sacerdocio, nación santa, ¿no? Pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, ¿no? Eso lo vamos a ver la siguiente semana, dice, pero no solo para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y también y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados, ¿sí? Herencia entre los santificados. Entonces Pablo está dando esto a Agripa, ¿no? Claro, yo me imagino ahí al rey Agripa, ¿no? A Berenice a su lado, ahí están militares, ¿no? Están a cargo de un ejército militar, consejeros en la ley romana, porque también mencionan, ¿no? Están escuchando el Evangelio, o sea, están diciendo, mire, este hombre ha sido transformado realmente plenamente, ¿sí? Mire cómo era este hombre antes, ¿no? ¿Qué es lo que hacía antes? ¿Y cómo es que el Señor lo transforma, ¿no? ¿No? A este Señor, y es por eso que más adelante el rey Agripa dice, ¿sabes qué, Pablo? Por poco me vuelves cristiano, por poquito, ¿sí?
ese poquito ahorita le ha faltado para que no esté en el lugar que esté en este momento. ¿Sí? Y nosotros creemos y damos gracias a Dios que no somos como las otras personas. Ay, sí, una vez me dicen aquí, porque tengo unos amigos, me decían, sí, una vez yo iba a una iglesia, casi me vuelvo cristiano. Casi por poco, o sea, sí, me llevaban a una iglesia, conozco, me hablaban de Dios, ya casi me vuelvo cristiano. Ya sea por poco o por mucho, quiera que seas o tengas lo que yo tengo, ¿no? Gracias, Señor, por tu palabra, bendito Dios. Realmente tu palabra es hermosa, nos traslada a ese tiempo, Señor, de todas las cosas que tú has podido hacer en la vida de un hombre, en este caso del apóstol Pablo, bendito Dios. ¿Cómo es que tú puedes realmente transformar a un hombre, Señor, en plenitud? ¿Cómo puedes tú perdonar esos pecados tan duros o atroces que podemos ver, Señor, pero, y después ver realmente un cambio, un arrepentimiento, Señor, realmente genuino, sí, una conversión genuina, Padre, para que podamos ver, Señor, aún cómo puedes transformar tú a un hombre, bendito Dios. Gracias, Papito Dios, por todo que tu palabra que nos das, por todas las ofrendas que recibimos, por la vida de nuestros niños, Señor, por nuestro trabajo. Que esta semana, Señor, podamos meditar en este relato, Señor, que trae muchas implicaciones para nosotros y sobre todo ser agradecidos, Señor, que no podemos decir por poco soy cristiano, sino por mucho, Señor, hemos creído en ti, seguimos creyendo, aunque nos digan locos, aunque nos digan estás loco o loca por seguir aquello que nosotros profesamos, bendito Padre. Te agradecemos, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén.